Apreciados estudiantes de la plataforma Educación Virtual, reciban ustedes un cordial saludo. Este video corresponde a el curso libre de responsabilidad social empresarial, en el cual hablaremos un poco acerca de la responsabilidad social empresarial de las entidades públicas. Primero que todo, debemos tener en cuenta dos aspectos. El primero de ellos es que en términos gerenciales, una entidad pública es una organización como cualquier otra. Es decir, cumple con las tres características que gerencialmente deben cumplir las organizaciones. Es decir, están integradas por personas, esas personas trabajan por un objetivo común, y en tercer lugar, hay una estructura que limita las funciones y las responsabilidades para el alcance de ese objetivo común. Es decir, gerencialmente son una organización como lo es una empresa comercial, como lo es una empresa industrial, como lo es una entidad sin ánimo de lucro. Cualquier organización, sea de la razón que sea, o tenga el objetivo que tenga, cumple con esas tres características: integradas por personas. Esas personas trabajan por un objetivo común y esas personas están organizadas según una estructura que limita sus funciones, sus responsabilidades, otorga una jerarquía y ello permite el logro del objetivo. Lo segundo es que al ser una organización como cualquier otra, las entidades públicas tienen públicos de interés, es decir, personas o grupos de personas que se relacionan de manera directa o indirecta con esa entidad pública y tienen la capacidad de afectar las decisiones que se toman en esa entidad pública, y asimismo las decisiones que se toman en esa entidad pública también afectan a esos públicos de interés. Y en tercer lugar, pues si son una organización como cualquier otra y tienen públicos de interés, generan un impacto sobre esos públicos de interés, un impacto que puede ser bueno o puede ser malo. ¿Cuál es el papel de las entidades públicas frente a la responsabilidad social empresarial en cualquier estado, en cualquier país, en cualquier nación? Primero, pues que si son una organización como cualquier otra, deben ser socialmente responsables, es decir, deben responder por los impactos que generan ante los públicos de interés. Y en segundo lugar, pues siendo parte del aparato estatal, deben promover la responsabilidad social empresarial de las entidades privadas. Esto es, pues deben ejercer el papel de control, de vigilancia, deben establecer normas, deben promover, ya sea a través de estímulos positivos, o sea, premios, reconocimientos, o a través de estímulos negativos como sanciones. En fin, deben promover que las entidades privadas dentro del territorio nacional pues sean responsables socialmente. Eh, Cuando hablamos de la responsabilidad social empresarial de las entidades públicas, pues damos por hecho que todas las entidades públicas, por el hecho de ser públicas, contribuyen al bienestar de la sociedad, es decir, esa es su razón de ser. Y resulta que hay entidades, el aparato estatal está conformado en una de sus ramas, que es el Poder Ejecutivo, por dos tipos de órganos: órganos del sector central y órganos descentralizados. Dentro de los órganos descentralizados tenemos entidades vinculadas, que son unidades de explotación, es decir, son empresas que pertenecen al Estado. No son entidad pública en términos de que, por ejemplo, estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, estamos hablando de la DIAN, estamos hablando de las alcaldías, de las gobernaciones, de los ministerios, sino que son empresas, o sea, son unidades de explotación como tal, cuyo capital proviene del Estado o en su defecto proviene de una sociedad entre el Estado y un particular. Y al ser unidades de explotación, su razón de ser específicamente no es necesariamente contribuir al bienestar de la sociedad, sino que también tienen fines económicos, tienen fines de lucro que obviamente de manera indirecta deben contribuir al bienestar de la sociedad. Entonces tenemos que tener en cuenta que el Estado, las entidades públicas deben ser socialmente responsables tanto en los órganos que tienen como objetivo prestar un servicio generando bienestar social, ya sea un
un ejercicio de control, un ejercicio de vigilancia, un ejercicio legislativo o un ejercicio de ejecutar digamos las leyes o las directrices o administrar justicia, sino que además el Estado también tiene unidades de explotación, tiene unidades productivas, es dueño de empresas y por ende también debe ser socialmente responsable a través de esas unidades productivas. En este caso hablamos de que los órganos descentralizados tienen entidades vinculadas, ¿sí? Como por ejemplo empresas de economía mixta, empresas de servicios públicos, empresas industriales y comerciales, y todas ellas deben ser socialmente responsables. Me explico. El Estado, por ejemplo, tiene la DIAN. La DIAN genera un impacto, la DIAN tiene públicos de interés, pero la DIAN no es una unidad de explotación. La DIAN tiene como propósito administrar el recaudo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la parte de los impuestos en el territorio nacional, la administración de los impuestos y las aduanas. Y en ese orden de ideas, pues tiene que ser responsable socialmente haciendo bien su labor, cobrando los impuestos que, sancionando cuando debe sancionar, administrando bien los recursos que recauda a través de los impuestos y a través de la administración de las aduanas. Pero aparte de entidades como la DIAN, también el gobierno tiene empresas, como por ejemplo los acueductos, las empresas de energía, en este caso también empresas de economía mixta, algunas telefónicas, empresas industriales y comerciales como las licoreras, las industrias licoreras, en fin. Esas empresas pues ejercen una actividad comercial, son unidades productivas, tienen ánimo de lucro y en ese caso pues también el Estado debe responder por la responsabilidad social de esas empresas como cualquier propietario de una empresa privada. Eso tenemos que debemos tenerlo en cuenta. Y aparte de eso, pues el Estado no solamente debe responder por sus impactos, sino además velar porque las entidades privadas en su ejercicio de vigilancia, de control, en su ejercicio de crear las leyes, pues también debe promover que las entidades privadas sean responsables socialmente. ¿Qué desafíos tienen las entidades públicas frente a la responsabilidad social empresarial? Que ya sabemos que tiene dos vertientes, ¿no? La primera, señor Estado, sus organizaciones son organizaciones como cualquier otras que deben ser socialmente responsables. Y la segunda es, señor Estado, óigame bien, usted debe promover la responsabilidad social empresarial de las organizaciones privadas. Frente a esos dos aspectos en los cuales las entidades públicas deben ejercer la responsabilidad social empresarial, pues hay unos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? Sobre todo en países latinoamericanos. Primero, que los directivos de las entidades públicas tienen periodos relativamente cortos. En algunos casos son cargos de libre nombramiento y remoción, donde el alcalde, el gobernador o inclusive el presidente tienen la libertad de remover al directivo de las empresas cuando quiera y poner otro. Y entonces son periodos muy cortos y digamos la visión de largo plazo, los programas que son de largo aliento, la visión estratégica se puede ver un poco interrumpida y entonces la continuidad de lo que está funcionando bien muchas veces se interrumpe y en ese caso digamos no hay una posibilidad de generar unos resultados significativos en términos de responsabilidad social empresarial. Segundo, hay una plataforma filosófica inestable. Acordémonos que todas las organizaciones, sin importar de dónde provenga su capital, sin importar si son públicas o privadas, sin importar sus objetivos, deben tener una plataforma filosófica, es decir, deben tener una misión, una visión, unos valores. Pero muchas veces esa plataforma filosófica de las entidades públicas es inestable porque obedece a la ideología política. Entonces, si el dirigente de esa entidad pública llegó con una ideología de izquierda, pues va a plantear una plataforma filosófica, y si a los 4 años o a los 3 años llega, o inclusive menos, porque a veces son cargos de libre nombramiento y remoción, llega un directivo con una ideología de derecha, pues la plataforma filosófica cambia completamente.
y eso pues también genera que no haya resultados significativos en términos de responsabilidad social empresarial. Tercer lugar, muchas veces el Estado no tiene presencia en todo el territorio o no se hace visible o no ejerce su acción, no actúa para todas las comunidades. Y en ese caso pues también hay un desafío grande porque muchas veces el Estado es responsable socialmente, pero solamente frente a las comunidades o en las regiones donde puede llegar. Hay territorios, sobre todo en países latinoamericanos, en la región de Sudamérica o inclusive en África, hay estados que no tienen presencia en todo su territorio, no pueden ejercer la soberanía porque no tienen suficiente pie de fuerza, porque el aparato estatal es difícil financiarlo para llegar a zonas apartadas, no hay vías, no hay seguridad, en fin. El cuarto aspecto, muchas veces al Estado se le dificulta acercarse a la población, se le dificulta manifestar sus buenos resultados porque damos por sentado, sobre todo en países latinoamericanos donde la corrupción es rampante, pues el Estado tiene que, además de todas las limitaciones que tiene, también luchar contra la estigmatización de su clase política. Es difícil, nos hablan de un político, sobre todo en países latinoamericanos o hispanohablantes, e inmediatamente nos imaginamos corrupto, nos imaginamos corrupción, salvo algunas excepciones. El caso de Chile, por ejemplo, es un país que es muy reconocido por, digamos, la pulcritud de sus funcionarios públicos, aunque de todas maneras se han presentado casos. Un Estado que tiene restricciones presupuestales y la responsabilidad social empresarial pues requiere una ejecución de recursos. Ya sabemos que no, esos recursos no son un gasto más, se pueden considerar una inversión porque generan un beneficio para la entidad pública, tanto para las públicas como para las privadas, ya sean unidades productivas o ya sean otro tipo de entidades que tienen otro propósito, pero la restricción presupuestal sí dificulta mucho que digamos, el Estado pueda responder frente a los impactos negativos que genera. Muchas veces el Estado se ve suplantado por las empresas privadas, entonces la empresa privada que opera ya en un pueblito alejado, y para poder operar la empresa privada tiene que pavimentar las vías cuando eso es obligación del Estado. Muchas veces la empresa privada, para poder tener una mano de obra medianamente calificada, tiene que crear instituciones educativas en regiones muy apartadas cuando son labores del Estado. Entonces muchas veces la empresa privada tiene que suplantar al Estado, y eso también le dificulta al Estado ser responsable socialmente. Hay un dicho popular que dice: el muerto se hace más pesado cuando tiene quien lo cargue. Entonces muchas veces el Estado, viendo que hay empresas privadas que lo suplantan, pues sencillamente se hace el de la vista gorda y no responde frente a esos impactos negativos. Otro desafío frente a la responsabilidad social empresarial es la burocracia en la gestión. Uno de los aspectos básicos para que la responsabilidad social empresarial se vuelva parte del ADN de las organizaciones es precisamente poder generar conciencia, que las decisiones sean ágiles, que la información llegue de manera oportuna, y digamos que el peso burocrático en la gestión de las empresas públicas dificulta mucho la labor. Iniciativas marcadas por calendarios políticos, es decir, la iniciativa solamente tiene un alcance o una duración de 4 años, de 3 años, digamos que no se proyecta más tiempo, y muchas veces cuando se proyecta más tiempo, simple y llanamente, digámoslo así, no se le da continuidad porque llega otro funcionario puesto por el gobernante de turno y simple y llanamente se interrumpen las iniciativas, no hay continuidad. Así esté funcionando bien, por el solo hecho de cambiar o por el solo hecho de que es una ideología diferente, se interrumpe esa labor. Distancia entre el propietario de los recursos y el tomador de decisiones. Se dice que
lo público es de todos y no es de nadie, y muchas veces no estamos dispuestos a controlar o el tomador de decisiones, es decir, el dirigente político que está a cargo de las entidades públicas, se distancia mucho de quienes son los dueños de esa entidad pública, que somos todos, que somos la población. En campaña pues sabemos que los políticos son todos muy cercanos y van a los barrios, van a las comunidades, pero ahora hay punto que están en el cargo público, ya sea de elección popular o de libre nombramiento y remoción, digamos que ya se genera una distancia entre ese tomador de decisiones y quienes debemos velar por la correcta ejecución de los recursos y por el correcto funcionamiento del Estado, que somos en últimas la población civil, la comunidad. Entonces muchas veces ese ejercicio de veeduría, ese ejercicio de control, ese ejercicio de vigilancia, no lo podemos hacer porque se genera una distancia entre el propietario de los recursos, que somos todos, y los tomadores de decisiones, y eso genera también abuso de poder por parte de los dirigentes de las entidades públicas. Algunos impactos que hemos detectado son, aquí voy a hablar de unos pocos, pero realmente son muchos más. Digamos que hay entidades públicas que generan impactos sociales, como por ejemplo la seguridad de sus funcionarios, los funcionarios de las entidades, sobre todo que ejercen vigilancia sobre la actuación de la población civil, las secretarías de tránsito, sobre todo los policías, digamos, son personas que están siendo estigmatizadas todo el tiempo por la población civil y corren riesgo en su integridad personal. Los jueces, acordémonos de la época de la violencia en Colombia, se mataban jueces, magistrados, amenazas, y en este momento pues es muy difícil, digamos, ¿quién no ha visto agresiones contra las autoridades de tránsito, contra las personas que trabajan en las entidades públicas, con o sin justificación, pero son agredidos? Inestabilidad laboral, muchas veces los cargos en las entidades públicas son inestables laboralmente, porque entonces quien pone las personas es el candidato de turno, y esas personas pues no tienen inestabilidad laboral. Por ejemplo, los secretarios de despacho en las alcaldías tienen una duración máxima de 3 años, y muchas veces salen esos 3 años y tienen que buscar cómo generar continuidad en el ejercicio político, y muchas veces por eso es que se generan tantos robos, porque las personas tienen que buscar, digamos, una manera de poder solventar su vida después de haber terminado ese ejercicio en los cargos públicos. Agresiones de la población civil, y bueno, son muchos otros, las unidades productivas, las empresas industriales y comerciales, pues cada una, dependiendo de su actividad económica, tendrá sus propios impactos, tanto en lo social como en lo ambiental, en lo económico, en fin, sobre los públicos de interés. Propuestas de responsabilidad social para las entidades públicas. Aquí este video es muy corto, es básicamente un abrebocas frente a lo que podría ser la responsabilidad social empresarial de una entidad pública. Primero, las entidades públicas son grandes compradores de insumos, grandes compradores de papelería, de recursos, ejecución de obras civiles, de obras públicas, en vías, en construcción de escuelas, de edificios. Digamos, el Estado en sí es un gran comprador, y como gran comprador tiene la obligación de establecer criterios de sostenibilidad y criterios sociales al momento de seleccionar sus proveedores. El Estado no le debe comprar a cualquiera. Muchas veces en los pliegos de las licitaciones no están incluidos los criterios de sostenibilidad y sociales, solamente se le compra al mejor postor y ya, o al que ofrezca más garantías, pero muchas veces se desconoce qué pasa en el funcionamiento
interno de la empresa de ese proveedor y a lo largo de su cadena de valor. Entonces sí se debe establecer criterios de sostenibilidad y criterios sociales al momento de seleccionar proveedores. Le compramos al mejor postor, pero no por eso vayamos a sacrificar violaciones a los derechos humanos o aspectos que atenten contra la sostenibilidad en términos ambientales. Criterios de sostenibilidad en sus procesos productivos. Recordemos que el Estado es dueño de unidades productivas. En este caso estamos hablando de las empresas de economía mixta, en las empresas de servicios públicos o empresas industriales y comerciales del Estado. El gobierno debe tener acciones de responsabilidad social empresarial en sus organismos de gobierno corporativo, como por ejemplo la toma de decisiones en las entidades públicas debe hacerse con criterios participativos. Muchas veces es necesario la creación de órganos colegiados, es decir, que haya representación de varios estamentos antes de tomar las decisiones. Eso es muy importante porque las entidades públicas administran recursos públicos, deben contribuir significativamente sin importar el objetivo de la entidad al bienestar de la sociedad. Deben establecerse códigos de ética y de respeto a los derechos humanos. Muchas veces las entidades públicas, así como vemos entidades públicas donde el empleado público trabaja muy poco, también vemos entidades públicas donde el empleado público trabaja demasiado. Deben establecerse criterios para los reportes y rendición de cuentas, pero bajo parámetros, óigame bien, estandarizados. Muchas veces los funcionarios, los dirigentes de las entidades públicas sí rinden cuentas, pero cada cual lo hace como quiere, como lo considera, muestra lo que quiere, dice lo que quiere y oculta también a sí mismo lo que quiera. Y eso no está bien, es decir, deben establecerse unos parámetros estandarizados para los reportes y la rendición de cuentas. Espero que este video haya sido de su agrado y contribuya significativamente al conocimiento sobre el tema de la responsabilidad social empresarial por parte de toda la comunidad de educación virtual. Muchas gracias por vernos, una invitación a que se suscriban al canal y que le den un like a este video.